Buenos días, médicos emprendedores. El día de hoy vamos a empezar el entorno legal y para este tema he invitado el día de hoy al licenciado Armando Luna. Armando, gracias por acudir aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Él es abogado, es notario y además es empresario. Creo que es bien importante desde el lado legal cómo tenemos que hacer para abrir una empresa. De las negligencias médicas, ¿te parece bien? Sí, por supuesto. Bueno, justamente lo deben saber ustedes, es el día a día de un médico que pues toma un riesgo, y el riesgo es recomendarle a una persona un tratamiento, un procedimiento o algún remedio para un padecimiento. Ese es, creo yo, el núcleo del servicio que presta un médico en muchas modalidades. Y esto se genera ya en un área específica se reconoce como médico legal o como responsabilidad médico legal, que tiene que ver claramente con la negligencia. Esto solo quiere decir que se incumplen con los elementos básicos. Quiere decir que una persona para actuar con diligencia tenía que haber seguido los procedimientos que están comúnmente aceptados por la comunidad médica, y podríamos decir que están científicamente respaldados. Si alguien se aparta de esos procedimientos, entonces tiene el riesgo de incurrir en la negligencia médica por impericia. Quiere decir que estás practicando un procedimiento para el que no estás preparado. Eso también pudiera ser un origen de responsabilidad médica. Y finalmente la imprudencia, tomar todas las precauciones necesarias para no generar un efecto negativo. Se me ocurre así muy rápido, pudiera ser el caso de no esterilizar adecuadamente el instrumental, y eso, pues si no se toman las diligencias adecuadas, se estaría actuando de una manera imprudente. En estos tres rubros, cualquier daño negativo o cualquier daño, no necesario que se ocasione en una persona puede generar responsabilidad médica para el doctor que lo está realizando. Bueno, y la cosa más importante que me llama mucho la atención es cómo le hacemos los médicos para cubrirnos ante una situación de esta, ¿no? Entiendo muy bien la parte de no dañar, que eso lo tenemos más que visto, pero muchas veces la expectativa del paciente, sobre todo en lo que yo hago, en mi experiencia propia, es muy alta, ¿no? O tiene una expectativa transformada o trastornada de lo que podemos lograr. Y muchas veces hay ahí la confrontación de que es que yo pensé, es que yo creí. Entonces, ¿cómo nos amparamos los médicos ante una situación de este tipo, ¿no? Bueno, lo principal creo es estar informado. Creo que todo el mundo debe conocer perfectamente cuáles son las conductas o las causas que pueden originar algún tipo de responsabilidad, y para cada una de ellas hay un remedio. El primero es, y lo comento muy claramente, es informar adecuadamente al paciente. El paciente debe estar perfectamente al tanto de lo que está sucediendo y de las secuelas que puede tener, de los efectos o de las expectativas que puede tener de un tratamiento, y también debe de saber que es algo que cometemos el error todos, hay ciencias que son exactas, las matemáticas, la arquitectura, pero hay ciencias que no son exactas. El caso de la medicina y de la abogacía también son ciencias que no son exactas, y también hay límites al alcance que puede tener la misma ciencia médica. El pretender que el hecho de acudir con un médico en automático implica la satisfacción al 100% de lo que quiere un paciente, pues creo que pudiera ser uno de los problemas, el generar una expectativa que va más allá de la realidad. Y también, al no ser una ciencia exacta, lo más importante de todo es que pues, el paciente sepa que en todo procedimiento de riesgo, que hay tratamientos que sirven al grueso de la población, pero no al 100%. O sea, efectivamente hay tratamientos que fracasan. Bueno, tan fracasan algunos tratamientos que hay personas que fallecen, ¿no?, de padecimientos, incluso recibiendo el tratamiento indicado. Así es que yo creo que es algo que tiene que estar muy claro. Yo creo que el médico debe ser muy, enfático en decirle al paciente cuál es la situación. Hay otras situaciones que también excluyen esta responsabilidad. Es importante que el médico lo sepa. El médico tampoco es responsable de todo. Él es responsable de estar capacitado, de usar los procedimientos correctos, de tomar las medidas necesarias para evitar daños innecesarios al paciente, y sobre todo también tiene que saber que no es responsable de la conducta del enfermo. Él es responsable de recomendar
una conducta, pero si el paciente omite el tratamiento, si recurre a otro tratamiento, si se automedica, si utiliza algún procedimiento alterno, conjunto o separado, evidentemente eso no puede ser responsabilidad del médico. ¿Cuál es la responsabilidad del médico? Avisarle, decirle qué debe hacer y qué no debe hacer, qué está indicado y qué está contraindicado. Y por otro lado también tiene que saber que existen casos fortuitos, existen fuerzas mayores, que son temas de la naturaleza o del humano que están fuera del control del médico. El médico parte en buena medida de lo que le dice el paciente. El médico parte en muy buena medida también de los elementos que se allega, por ejemplo, análisis clínicos, parte también de estudios de laboratorio, parte de todo lo que el paciente en buena medida le llega. Si el médico toma una decisión en base a eso, a las entrevistas, a los antecedentes, y resulta que hay un tema negativo, pues si el error no es del médico, sino viene de otro lado, también estamos ante una excluyente de responsabilidad. Lo decía hace un momento, la conducta del enfermo. Si él hace cosas que no debe, la verdad es que está totalmente lejos de la posibilidad del médico para prevenir eso. Lo comentamos hace un momento, hay posibilidad de que fracasen los tratamientos. Si la medicina fuera una ciencia exacta, creo que al médico se le pudiera exigir un resultado exacto, pero no siendo así, bueno, creo que eso también hay algo que tener en cuenta. Y también, también hay situaciones de emergencia, de urgencia, donde no se puede recabar el consentimiento del paciente por no estar, digamos, en capacidad de expresarlo, por estar inconsciente, por estar sedado o anestesiado, pues es cuál es el bien mayor o el mal menor, y en ese caso tomar decisiones. Y ese estado de necesidad, pues lo que origina es la excluyente responsabilidad. Si es que cuando el paciente recupera el conocimiento, el caso muy típico son los trasplantes, las transfusiones de sangre, por ejemplo. Es que yo no quería, bueno, es algo que está más allá de lo que el médico puede definir, y eso no le debe de generar. Yo conozco varios médicos que tienen un seguro sin duda, de protección. ¿Es esto seguro? O sea, como quiera te ampara un seguro así como los de vida, pero para el entorno legal. Mira, el diario trabajo del médico te puede generar responsabilidades en 3 ámbitos, al menos. Administrativo, ¿qué quiere decir? Bueno, puede venir la autoridad sanitaria y clausurar por falta de permisos, por falta de cumplimiento de los requerimientos de ese permiso, por falta de documentación. La práctica más común y de lo más molesto, clausuras. Eso es muy molesto. Todo porque te deja sin tu... Habla muy mal del médico que esté un sello de clausura, ¿no? Por otro lado, tienes también responsabilidad civil. Quiere decir que si tú ocasionas un daño, si el médico en la práctica ocasiona un daño, este daño se genera, digamos, de una manera indebida. Quiere decir que la persona que recibe el daño no estaba obligado a recibirlo. Existe un nexo causal entre esa conducta y ese daño. Hay responsabilidad del médico. ¿En qué radica la ilicitud de esto? Bueno, en haber realizado una conducta indebida, las que comentábamos hace un momento: negligencia, imprudencia, impericia. Eso puede generar responsabilidad civil, y eso que implica la obligación de indemnizar. Ya es el juez el que determina, en función del daño y de la capacidad económica, el monto de esa indemnización. Y por otro lado hay responsabilidad penal, que sin duda es la más extraña que se cumpla, pero es la que intentan más frecuentemente. La gente a veces molestos o con algún tipo de irritación sobre lo que sucedió, o por falta de claridad en la expectativa del tratamiento, o en algunos casos incluso de manera totalmente irracional, donde la gente evidentemente dolida por un fallecimiento, por una lesión permanente, pues buscan quién es el responsable, y ya sea el centro hospitalario, el médico, el personal de apoyo para el médico, y cualquiera de estas personas pudiera ser sujeto a un procedimiento de responsabilidad, tanto administrativo, civil o penal. ¿Y cuál sería tu recomendación? ¿Sí funcionan esos seguros? Sin duda, a ver, en mi experiencia, lo que yo he podido ver es, al menos, jamás he visto que lleguen a la parte de pagar, o a la parte de asumir la responsabilidad. Sin duda el seguro está obligado a asumir una responsabilidad en caso de que se generara, pero lo que he visto también es que tienen buenos servicios de asesoría legal.
donde ellos prestan un abogado o facilitan un abogado para que lleve la defensa del procedimiento, y lo he visto efectivo. La verdad es que atienden del asunto. Sin embargo, pues ellos se limitan a que no responde el médico, y esto creo que lo que tiene que ver es tal vez un poco más amplio, donde el médico evitaría muchos de estos problemas, o la mayor parte, si documenta perfectamente su práctica. Sí. Si tuvieras que dar 5 consejos aquí a los médicos emprendedores o a los emprendedores de la salud, ¿qué dirías? ¿Qué 5 cosas tenemos que sí tener para evitar problemas de negligencia médica? Bueno, yo creo que lo principal es, número 1, que documenten, bueno, me voy un poco más atrás, que tengan su documentación al día. Yo recomendaría siempre tener licencias sanitarias, permisos del personal que trabaja con ustedes, que esté debidamente certificado, que cuente con la capacidad para la función que le están encomendando, todo eso debidamente documentado en el centro de trabajo. Segundo tema también importante, recomendable, pertenecer a los colegios profesionales, estar certificados en la práctica que desempeñan, y esto permite eliminar muchísimas de las problemáticas si están periódicamente certificados, si se actualizan, si participan en cualquier modalidad que haya de formación permanente. ¿Para qué? Pues para poder acreditar que su conocimiento es el adecuado y que su conocimiento está actualizado. Y pues no sé si 5, pero les diría el último, y creo que el más importante, les diría: documenten todo. ¿Y a qué me refiero con documentarlo? Deben de llevar un expediente clínico detallado donde se establezca perfectamente cuál fue el padecimiento, cuáles fueron los documentos en los cuales se basa el médico para tomar la decisión que toma, y me refiero a análisis, me refiero a la entrevista con el paciente. El paciente debe de firmar, y eso a veces la práctica diaria hace que no se cumpla, que se deje de lado, o en algunos casos incluso la confianza, donde es un paciente que ya vino en repetidas ocasiones, pues lo firmó la vez pasada, pero ahora no. Entonces yo lo que les diría es: tengan un consentimiento, tengan la información oportuna para el paciente, para que él sepa exactamente lo que le están haciendo en cada uno de los tratamientos. Documentar el medicamento, documentar la forma de administración de los medicamentos, documentar los procedimientos, especialmente si son algún tipo de cirugía o alguna intervención que fuera invasiva, que genere algún tipo de secuela. Ténganlo todo muy bien documentado, porque eso es lo que a futuro va a servir para deslindar la responsabilidad. Yo creo que prácticamente con esto estarían ustedes blindados de cualquier problema del diario, de eliminar la negligencia, de eliminar la posibilidad de que se argumentara impericia, y sobre todo de señalar que se pudiera estar argumentando por ahí algún tipo de imprudencia. Yo creo que con eso resolverían el grueso de los problemas, y lo que no esté incluido ahí seguramente caerá dentro de las causas que excluyen responsabilidad, que tiene que ver con el error humano. Cuando alguien toma una decisión en base a una creencia equivocada, pues si esto se puede acreditar debidamente, pues creo que se puede justificar que no hay responsabilidad. Si podemos decir que el médico instruyó una conducta y el paciente hizo otra, pues eso también excluye la responsabilidad. O que te oculten información. Otros padecimientos, así es. Entonces todo esto junto creo que genera un blindaje muy completo. Nada más para comentar, cada vez veo yo que la gente está más consciente de firmar consentimientos informados y de firmar el proceso que llevamos. No lo dejen pasar. Al inicio me costó mucho trabajo instituirlo por tiempos, por no tener gente que lo estuviera realizando, por la prisa de hacer las cosas, ¿no? Créanme que después hay un antes y un después de tener por escrito todos los procesos. No importa que vengan 2, 3 veces, hay personas que nos dicen: oye, pero es que vine hace 6 meses al voto, pues voy a volver a firmar. Sí, vas a volver a firmar. En mi consentimiento para rellenos, por ejemplo, que aplico yo rellenos, hay una parte que dice puede ocasionar trombosis de un seno venoso muy importante, incluso llevar a la muerte. La gente me dice: oye, ya me espantaste con esto. Le digo: bueno, cuando te vas a hacer una cirugía y dice que puedes tener hasta muerte. Entonces pues es igual, hay que poner todo y explicarles, si tienen alguna duda, explicarles después de qué se trata. De eso se trata, el que estén informados, ¿no? Oye, tú sabías que te iba a pasar esto. Yo no iba a aplicarte una cuestión mala, simplemente pues había un vaso ahí o alguna cuestión de que no podemos nosotros estar 100% seguros de eliminar.
pero mientras esté documentado y esté firmado, háganlo, es muy importante.